Cordial saludo, profesor y compañeros. Soy Luz Marina Dosman del programa de Ciencias de la Información de la Universidad del Quindío, del semestre 4, grupo 3 de la asignatura Teoría de la Información. Vamos a revisar 3 temas que son los siguientes. El primero tiene que ver con la era de la información y sus características, los tipos de información y el ciclo de vida de los datos. Bueno, vamos a iniciar con el primero, la era de la información y sus características. La era de la información, también conocida como era digital o como la era informática, es el nombre que recibe el periodo de la historia de la humanidad que va ligado a las tecnologías de la información y la comunicación, conocido como TIC. Esta etapa es sumamente importante ya que ha permitido la mayor revolución de la información, incluso aún más grande que la época en que se inventó la imprenta. Vivimos en un mundo digital caracterizado por cambios sociales, por continuo desarrollo tecnológico, lo que ha generado una dinámica importante en la economía y ha permitido la generación de nuevas oportunidades de negocio. Según los autores Vázquez y Cebrián, comentan que ningún avance tecnológico hasta el momento ha cambiado tan drásticamente los hábitos y comportamientos humanos. Las características o los aspectos que caracterizan la era de la información son los siguientes. La exuberancia, que está relacionado con el altísimo y exponencial volumen de información. La omnipresencia, que tiene que ver con los nuevos instrumentos de información, los encontramos por todas partes. Un tercer elemento que tiene que ver con la irradiación, y básicamente es las barreras geográficas se difuminan, prácticamente es ilimitada estas barreras para el intercambio de mensajes. La velocidad, que tiene que ver con la comunicación instantánea, se ha vuelto instantánea esa comunicación, ese envío de mensajes, esa posibilidad de estar en contacto con el otro en cualquier momento y a un solo clic. Otra característica es la multilateralidad y centralidad, que tiene que ver que podamos recibir información de todas partes. La interactividad y unilateralidad tiene que ver que los usuarios no solo son consumidores, sino que ya los usuarios son más activos, son productores de sus propios mensajes. Ya no existe una comunicación lineal, sino una comunicación interactiva. Una característica que me llamó muchísimo la atención es la desigualdad, porque si bien es cierto, la era de la información ofrece abundancia de contenidos y muchas posibilidades para educación, para interacción, para nuevos negocios en todo el mundo, también es cierto que en los países más pobres no tienen acceso a internet, o sea que han estado reprimidos de todas estas ventajas y de esta nueva era de la información. La heterogeneidad, que tiene que ver con que en internet se duplican y multiplican las actitudes, las opiniones, los pensamientos y las circunstancias que están presentes en nuestras vidas. Siempre han existido, la diferencia ahora es que estos se multiplican en segundos, se duplican, llegan a todas partes y generan un impacto mayor que cuando anteriormente dábamos nuestras opiniones en la vida cotidiana. Otro tema, otra característica tiene que ver con la desorientación, que tiene que ver con la enorme y creciente cantidad de información que no necesariamente se vuelve en una fuente de enriquecimiento cultural, sino que es tanta la información, es tanto el volumen, es tan rápida que nos llega de todas partes, que llevamos a un aturdimiento personal y colectivo. Otra característica tiene que ver con tener una ciudadanía pasiva, y esta también me llamó muchísimo la atención porque pues uno decía con la característica que tiene que ver con el que el usuario es más activo, entonces yo decía, ¿cómo así que pasiva? Y básicamente hace referencia es que el consumo ha prevalecido sobre la creatividad, o sea, somos más consumidores que creativos, y el intercambio mercantil prevalece más que el intercambio de conocimientos. Como veíamos al principio, esta era la información y ha permitido que se generen nuevos negocios, que se dé una nueva dinámica en la economía. Concluyendo esta etapa, tenemos que la nueva estructura social es la sociedad de la red, la nueva economía la informacional global, y la nueva cultura es la virtualidad real. Pasando al segundo tema, los tipos de información,
tenemos información estructurada, información no estructurada e información semiestructurada. La información estructurada es la que es altamente definida y que está lista para ser procesada por una aplicación o por una base de datos. Ejemplos de ellos tenemos, por ejemplo, la base de datos de la Registraduría Nacional, la base de datos de instrumentos públicos, tenemos, por ejemplo, los sistemas de información que tienen que ver con el manejo de clientes, los CRMs, el manejo contables, las CRPs, el manejo de activos fijos, de compras, en fin, una cantidad de los sistemas financieros que muchos de nosotros interactuamos en el día a día. La información no estructurada también, con la cual interactuamos todo el tiempo, tiene que ver con la que no tiene una estructura definida y probablemente es la que es creada y manipulada por las personas. Esta está relacionada mucho a lo que tiene que ver con lo que generamos de informes, planes, proyectos, programas, videos, fotografías, presentaciones, avisos publicitarios, prensa, la información que está en las intranet, en la extranet que la generamos a través de documentos, a través de herramientas ofimáticas en general. Y la información semiestructurada es la que está en unos formatos, pero que los datos contenidos en esos formatos van a ser procesados por programas de computador. Un ejemplo son los formularios, por ejemplo, de censos, son los formularios para la constitución, cuando uno diligencia formularios para la constitución de una empresa, órdenes de compra, facturas, están esos datos en unos formularios, en unos formatos, pero van a ser procesados por los respectivos sistemas de información o aplicaciones que tengan las compañías. Hasta allí nuestro segundo tema. Vamos a pasar al tercero y último tema que tiene que ver con el ciclo de vida de los datos. Y básicamente el ciclo de vida de los datos son todas las etapas por las cuales pasan los datos desde su creación hasta su disposición final. Aquí cabe tener en cuenta que antes de la creación, dentro del ciclo de vida de los datos, hay unas etapas que tienen que ver con la planificación, la especificación de los datos y la habilitación de los mismos. Luego sí existen las fases ya que tienen que ver con la creación de los datos, ya sean estructurados o no estructurados, el almacenamiento de los mismos. Debemos asegurar el almacenamiento y se debe asegurar también su seguridad, su protección y su control sobre los mismos. Tenemos otra fase que tiene que ver con el uso de los datos. Es en esta fase donde los datos se visualizan, se procesan, se modifican y se guardan. Otra fase, que es la fase 4, que tiene que ver con el hecho de compartir los datos. Aquí se comparte tanto a nivel de usuarios internos de la compañía como a nivel de usuarios externos, a través de aplicaciones o plataformas tecnológicas internas y externas se da toda esta fase de compartir datos. Otra fase tiene que ver con la de archivar, y básicamente se habla de archivar para aquellos datos que ya no son activos. Y por último está la fase de eliminar. Debemos tener en cuenta que es un alto costo el mantener estos datos, por lo tanto llega un momento en que tenemos que decidir cuáles datos ya no tienen ningún valor y pueden ser eliminados. Hasta aquí damos por concluido los 3 temas mencionados al inicio. Muchísimas gracias.